AMLO le responde al INE: es el pueblo el que decide la representación en la Cámara de Diputados. Habló sobre la propuesta que analiza el Instituto Electoral de limitar la supuesta sobrerepresentación. Los ataques nos hacen lo que el viento a Juárez, aseveró. Ante la propuesta que el Instituto Nacional Electoral INE analiza sobre limitar la supuesta sobrerepresentación en la Cámara de Diputados, ahora que Morena es mayoría y no antes cuando era mayoría el PRI, el presidente López Obrador evitó hacer un pronunciamiento directo al respecto, pero sí advirtió que esa decisión debe ser de la gente, en un nuevo round de su enfrentamiento con el organismo que busca limitar el poder de Morena. Estoy de acuerdo en que sea la gente la que decida, esa es la regla de oro de la democracia, y que siempre haya legalidad, pero no lo de no me gusta la ley como está y la quiero de esta manera, señaló el presidente López Obrador en su conferencia de prensa matutina de este viernes. Esta mañana el INE declaró, tras un trascendido en el diario El Universal, que no se ha emitido ningún acuerdo hasta ahora que contenga criterios sobre la sobrerepresentación. No obstante, señaló que se encuentran analizando el tema, sin que se haya adoptado alguna determinación al respecto. De todas formas, el presidente declaró, con cierto tono a crítica, que la ley ya está definida y que a estas alturas no se puede modificar ya la ley electoral, porque ya hay plazos, refiriéndose a la proximidad del proceso electoral. Si no se está de acuerdo con la definición vigente, se tendrían que esperar a que pasara la elección para pasar la reforma. Ahora, en materia electoral, tiene que aplicarse lo que está vigente. Ya no puede hacerse ninguna reforma que tenga aplicación en la próxima elección, ni en la federal ni de los estados, dijo el mandatario, y añadió que es posible hacer modificaciones de este tipo, pero reiteró que deben respetarse los tiempos establecidos, y agregó: entiendo que hay grupos minoritarios conservadores que quisieran que se regresara al régimen de corrupción. Están molestos y nerviosos porque imagínense cuántas campañas de acusaciones, cuántos ataques diarios. Resulta que no tienen efecto. Me recuerda la frase de nos hacen lo que el viento a Juárez, aseveró contundente. Por otro lado, ante un nuevo intento de desacreditación de Loret de Mola, AMLO refrenda su postura de cero corrupción. Si un familiar hace algo indebido, se le debe juzgar. La mañana de este viernes, durante su conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que si algún familiar hace algo indebido, se le debe juzgar conforme a la ley lo establece. Así lo dijo al ser cuestionado por las supuestas acusaciones que han surgido en torno a Felipa Obrador, prima hermana del presidente López Obrador. En un reportaje de Carlos Loret de Mola publicado ayer, se señaló a la familiar del Ejecutivo de supuestamente participar con su empresa Litoral Laboratorios Industriales en contratos del gobierno federal, mismos que ascenderían a más de 365 millones de pesos. No obstante, hoy, el presidente López Obrador dijo desconocer esta información, pero aseguró que si un familiar hace algo indebido, se le debe juzgar y castigar, conforme lo marca la ley. Volvió a leer el decreto mediante el cual pide que, sea quien sea, se efectúe la justicia en caso de que alguno de sus familiares o personas cercanas caigan en corrupción. Insistió en que su administración no se puede permitir la corrupción, la impunidad, el nepotismo o los amiguismos. No le puedo fallar al pueblo de México, explicó. Dijo también que no va a proteger a nadie en este gobierno, porque esa es una de tantas diferencias con las administraciones anteriores. Que se haga la investigación, que se informe, pero yo no recomiendo a nadie y no hay influyentismo en mi administración, afirmó contundente. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. Segundo tema, ¿qué opina de esta intención del INE de frenar la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados? Esto para evitar lo que ha pasado en las últimas legislaturas, de que los partidos tienen más curules de las que les correspondían en función de los votos. Con esto se busca evitar que un solo partido tenga la mayoría en la Cámara, lo cual pues impediría quizá la aprobación de ciertas reformas. ¿Qué opina sobre esta intención de evitar la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados? Pues yo creo que ya está definido en la ley y a estas alturas no se puede ya modificar la ley electoral, porque hay plazos
como ya está cerca la elección, esto, si no se está de acuerdo con la definición vigente, se tendrían que esperar a que pasara la elección para hacer la reforma. Pero ahora, en materia electoral, tiene que aplicarse lo que está vigente. Ya no puede hacerse ninguna reforma que tenga aplicación en la próxima elección de junio, ni en el caso de la elección federal, ni en el caso de las elecciones de los estados. ¿Está de acuerdo con que un solo partido no tenga la mayoría en la Cámara de Diputados? Estoy de acuerdo de que sea el pueblo el que decida, que esa es la regla de oro de la democracia. En la democracia el pueblo manda y que siempre haya legalidad. Pero no es que no me gusta la ley como está y la quiero de esta manera, la quiero a modo, o para que no gane un partido y no tenga mayoría, pues hay que llevar a cabo estos cambios. Pues sí, se puede, siempre y cuando no sea en periodo electoral. Cuando pasen las elecciones pueden haber reformas, pero ahora ya no. Yo entiendo, ¿no?, de que hay grupos minoritarios conservadores que quisieran que se regresara, ¿no?, al régimen de corrupción. Están molestos y nerviosos porque imagínense cuántas campañas de acusaciones, cuántos ataques, diario. Y resulta que no tienen efecto. Me recuerda mucho la anécdota sobre la frase que nos hacen lo que el viento a Juárez. Es muy interesante la frase, porque hay dos interpretaciones o dos versiones. Una, que en Guelatao Juárez era niño y hay en efecto una laguna en Guelatao, y siendo niño se subió a una canoa que estaba en la orilla. En algunos lugares les llamamos cayucos. Y entonces vino un viento y se llevó la canoa, el cayuco, la lancha, a el centro del lago, que es, dicho sea de paso, muy bello, no muy grande, pero sí muy bello, en medio de la población, en Guelatao, Oaxaca, donde nació el presidente Juárez, el mejor presidente de México. Y entonces era tan fuerte el viento que él decidió acostarse en el cayuco, en la canoa, en la lancha, en la embarcación. Pasó el viento y ya. Por eso se dice, ¿no?, nos hizo lo que el viento a Juárez. Otros dicen que se desprendió de la orilla del lago una parte de tierra, parte baja, y quedó el presidente en esa parte y vino el viento y llevó esa pequeña isla en medio del lago y que ahí se acostó. Y ya pasó el viento y ya regresó a la orilla. Y también son las dos versiones. Y hay otra que se le atribuye, que es muy bella también, la anécdota, la cuenta Guillermo Prieto, que cuando estaban enfrentando a los conservadores, pues habían batallas, era la guerra de Reforma, de los 3 años. Y estaba ansioso el presidente esperando un reporte, un parte militar sobre una batalla. Entonces llegó el reporte y era una derrota para los liberales. Entonces leyó el parte, el reporte, y lo que expresó fue: señores, les informo que se perdió esta batalla, pero que no le han quitado ni una pluma a nuestro gallo. Entonces hay que recordar a Juárez, que enfrentó a los conservadores. Ahora hay muchos ataques, pero nuestro pueblo
nos está dando su apoyo, porque nuestro pueblo no quiere ya la corrupción. Ha dicho basta de corrupción, de privilegios, de todas las atrocidades que se cometieron y que fueron cómplices los que ahora desde los medios de comunicación nos atacan permanentemente. Entonces la gente ya está muy consciente, muy informada, muy despierta, muy avispada y ya no tienen efecto todas esas campañas de desprestigio. Ya no es como antes, pues, que se ponían de acuerdo, se desataba una campaña en contra de alguien, de un opositor, y podían hacerle daño. Campañas de desprestigio, campañas sucias, pero ya no es así, afortunadamente, porque el pueblo está muy consciente y por eso estamos resistiendo y vamos a seguir resistiendo. Señor presidente, ya que estamos hablando de Pemex, el día de ayer fue tendencia en redes sociales esta información que se dio a conocer de su prima hermana Felipa Obrador, que tiene contratos millonarios en Pemex, Seguro Social y Comisión Federal de Electricidad. ¿Tiene usted conocimiento de esto? Pues no, con exactitud, pero hoy se va a informar seguramente el director de Pemex. Y yo ya he dicho que no me pertenezco, yo no le puedo fallar al pueblo. Entonces, no se puede permitir la corrupción, la impunidad, el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, ninguna de esas lacras de la política. No somos iguales. Entonces, si un familiar hace algo indebido, pues se le debe de juzgar, aunque se trate de un hijo. Ya ven cuánto queremos los padres a los hijos. No se protege a nadie. Esa es la diferencia, una de tantas. No somos iguales que nuestros adversarios. También recuerdo al presidente Juárez cuando le fueron a decir que un yerno de él había maltratado a un juez. La respuesta fue: ¿y qué espera para juzgarlo? Entonces, que se haga la investigación, que se informe, pero yo no recomiendo a nadie, no hay influyentismo, para nada. Incluso hace algún tiempo hasta di a conocer un memorándum. A ver si no lo tienes, vamos a repetirlo, porque no está de más. Ya que lo deje como machote, ¿no? No, es que cada determinado tiempo. ¿Y en dónde salió esta información? ¿No será que fue en el Reforma, en el Universal? ¿En dónde? Fue una investigación de Carlos Loret. Ah, no. Pues, muy objetivo, muy profesional. Finalmente, porque sé que se va de gira, señor presidente, si usted me lo permite. A ver, pero mira, es que esto hay que estarlo recordando. Me dirijo a ustedes, esto fue del 13 de junio del 19. Me dirijo a ustedes con la instrucción clara y precisa de no permitir, bajo ninguna circunstancia, la corrupción, el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, ninguna de esas lacras de la política del antiguo régimen. Todos estamos obligados a honrar nuestra palabra y cumplir el compromiso de no mentir, no robar y no traicionar la confianza de los mexicanos. En consecuencia, les reitero, no acepto bajo ninguna circunstancia que miembros de mi familia hagan gestiones, trámites o lleven a cabo negocios con el gobierno en su beneficio o a favor de sus recomendados, entre comillas. Esto incluye a mi esposa, hijos, hermanos, hermana, primos, tíos, cuñados, nueras, concuños y demás miembros de mi familia cercana o distante. Ustedes, le digo a los servidores públicos, no tienen la obligación de escuchar propuestas indecorosas de nadie, y en el caso de mis familiares, ni siquiera de recibirlos en sus oficinas o contestarles el teléfono. Nada de nada. Solo me resta decirles que de no cumplirse esta recomendación se podría caer en actos de deshonestidad y en la esfera del derecho penal. Esto está muy claro. En este caso y en cualquier otro, se va a informar. Sí, por información que se publicó de transparencia, ¿no? Sí es importante que usted aclare al respecto. Sí. Si te gustó, dale like,
compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.